¿no? Yo sí. Me da gusto. Pregunté que si podía yo hablar en español, me dijeron que todos me iban a entender. Espero que por lo menos todos los papás puedan recibir la enseñanza para después transmitirla a sus hijos. Así que, antes que nada, quiero dar gracias, iglesia hermosa, que nos recibe a mi esposa y a mí. Venimos del estado de Hidalgo, mi esposita Vanessa, que está aquí conmigo, que ya algunos de ustedes la conocen también. Y estamos agradecidos en nuestro corazón por la invitación que nos extiende Pastor Dan y Pastor Kenny, junto con todos ustedes, para ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Grace Life. Y damos gracias al Señor que podemos ver esa obra, no solo en un tema de edificio, sino el anhelo que hay en los corazones de poder crecer y de instruirse en la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermanos, y me gozo de verdad en saber que hay un anhelo ferviente en sus corazones por conocer de Cristo. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Ángeles es mi apellido, y sirvo como pastor principal en el Ministerio de Comunidad Cristiana Reformada Sendas Antiguas, en el estado de Hidalgo, aquí en México, y también sirvo como director general para el Ministerio de Living Waters en español, lo que es para Latinoamérica y España. Y para nosotros es un privilegio. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de Living Waters, ¿verdad, Pastor Kenny? Que han escuchado hablar del Ministerio de Living Waters, ministerio fundado por Ray Comfort, y sé que saben de todo esto. Pero hoy tenemos una agenda que cumplir, una agenda que cubrir. Así que ruego al Señor que pueda usar mi vida, pueda Él servirse de mí para edificarles a ustedes, para que juntos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Yo sé que ya oramos, ya adoramos al Señor, pero quiero invitarles si nos podemos poner de pie para orar al Señor en esta noche, en esta tarde aún. La razón por la cual invitamos a ponernos de pie es porque estamos presentándonos delante del Señor y Él es digno de nuestra reverencia, nuestra obediencia. Y vamos a orar. Precioso Señor y Padre, agradecido está nuestro corazón de traernos a este precioso lugar con gente hermosa, valiosa, comprada por tu sangre, donde nos gozaremos a lo largo de las diferentes enseñanzas que tendremos, Señor, pero donde nada de esto tendría sentido si no estuvieras tú obrando en cada uno de nosotros. Señor, como siempre lo hemos dicho, con temor, con reverencia, abrimos las Escrituras, con el único anhelo de que Cristo sea exaltado, que tu voluntad sea anunciada y que los corazones sean apercibidos de la obediencia que tú demandas de nosotros. Señor, ministranos en esta tarde. Mira esta hermosa iglesia, Señor, que tú estás llamando al conocimiento de tu Hijo Jesús. Ellos, Señor, están en el camino que tú has trazado al conocimiento de Cristo. Y oramos, Señor, que este tiempo de aprendizaje para el discipulado de la iglesia pueda ser de edificación, de instrucción, de dirección para los pasos que están tomando cada uno de los congregantes de esta bella congregación y bella iglesia. Señor, gracias por la vida de los pastores, gracias por sus familias, gracias por cada siervo y sierva que has congregado hoy en este lugar. Señor, porque estamos aquí para conocer más de Cristo y para deleitarnos cada vez más en tu palabra. A ti damos gloria y honra y agradecidos por esta hermosa enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, y vamos a revisar algunas citas bíblicas, algunas porciones de la Escritura, ya que la intención que tenemos en esta primera sesión, vamos a verlo de esta manera, es hablar de cómo poder ser un buen discípulo dentro de la iglesia local y a su vez cómo ser un buen congregante, porque al final nosotros somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo a nivel universal, a nivel mundial, está manifestado en iglesias locales como lo son ustedes. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender que cada uno de nosotros dentro de la iglesia local tomamos un rol, una función dentro de la congregación. Hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como congregantes. Y no solamente es venir y ocupar un lugar, sino realmente ser parte activa de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad.
Y al hablar de comunidad no estamos refiriéndonos solamente a una comunidad cristiana como la iglesia local, sino todo lo que puede afectar a nuestro alrededor, familiares, amigos, conocidos, el entorno laboral. En todos los aspectos nosotros debemos de dar siempre un buen testimonio y ser un reflejo de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo ser un buen discípulo? ¿Cómo ser un buen congregante? Y yo sé que hay aspectos que no voy a poder alcanzar a ver en este tiempo, dentro de las responsabilidades que se tienen, como involucrarse en aspectos generales acerca de la oración, el ayuno y otras cosas más, pero quiero enfocarme a las responsabilidades que tú y yo tenemos como un congregante. Ahora, el día de mañana, en la parte 2 de lo que es este tiempo de discipulado, vamos a hablar también de las responsabilidades del pastor o los pastores o ancianos para con la congregación. Porque al final, hermanos, debemos de entender que Cristo ha diseñado la iglesia como un organismo vivo, y ese organismo vivo tiene responsabilidades mutuas, los miembros los unos con los otros. Así que no solo se trata de cuál es mi responsabilidad como congregante, cuál es mi responsabilidad como creyente, sino saber también las responsabilidades que los predicadores o ministros tienen para con la congregación. ¿Por qué hay objetivo en esto? Porque tenemos que buscar el equilibrio que la palabra de Dios nos da. Voy a dividir en dos partes la enseñanza de hoy, la cual tiene pues una connotación temática. Vamos a hablar de este tema acerca de cómo ser un buen congregante y un buen discípulo. Y trataré con la ayuda de Dios, hermanos, poder exponer fielmente los textos que vamos a estudiar. Lo primero que veremos son las responsabilidades entre creyentes, es decir, entre toda la población de la congregación, las responsabilidades del creyente con el pastor, y mañana, como lo he citado, también veremos las responsabilidades del pastor o los pastores para con la congregación. El primer punto que quiero que observemos en esta tarde, y les invito a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver muchas citas bíblicas, así que espero que sean rápidos con su Biblia. Si no traes Biblia, trata de sentarte con un cristiano, él sí trae. Primera de Pedro 2, 17. No lo dije por ti, hermano. Dice Primera de Pedro 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El primer punto que quiero observar como discípulos de Cristo y como discípulos de una iglesia local es que debe existir respeto mutuo y amor los unos por los otros. Jesucristo fue muy claro, nuestro Señor, al decir: en esto se mostrará o se dará evidencia que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Así que la manifestación del amor mutuo es una de las evidencias de que estamos siendo discipulados por Cristo. Ahora, antes de continuar, tenemos que entender lo que significa ser discípulo y por qué debo ser discipulado. Porque de lo contrario vamos a quedarnos solamente como, lo que me piden en la iglesia, lo que tengo que hacer. Pero no tenemos la razón, el motivo de por qué. Y esos motivos, hermanos, nosotros los encontramos precisamente en las mismas escrituras, donde Cristo le delega a su iglesia, que somos todos nosotros, la gran comisión. ¿Habían escuchado el término de la gran comisión? Bueno, la gran comisión, hermanos, es lo que Cristo le encomienda, lo que le pide a la iglesia. Además, hablando de la gran comisión, quiero recordarles que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice lo siguiente: que Cristo nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es que Dios está reconciliando a los hombres por medio de Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Qué significa eso? Que hubo un sacrificio ofrecido por nosotros en sustitución nuestra para poder hallar el perdón y la justicia de Dios y poder ser perdonados y una vez restituidos como hijos de Dios. Ahora bien, en la gran comisión viene algo muy importante: id y predicad el evangelio y hacer discípulos. Entonces la gran comisión nos indica que hay un deseo en el corazón de Dios, y que ese deseo es que todos aquellos que le conozcan caminen con él. Pero quiero que entendamos algo, como lo dice Proverbios: ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? En otras palabras, ¿habrá realmente comunión con Dios por medio de su Espíritu si no estamos de acuerdo con lo que Él ha dicho en las Escrituras?
Sería imposible. Por lo tanto, necesitamos ser instruidos en la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el discipulado. Si yo salgo a la calle y le predico a una persona el evangelio, solamente le estoy dando parte del mensaje. Esa persona necesita saber que necesita ser instruida, equipada, dirigida y moldeada en los caminos del Señor. Y la única forma de lograr esto es a través del discipulado. Entonces, yo quiero que tengamos algo muy claro, mis amados hermanos, en esta tarde. El ser discipulados no significa que vas a entrar en un proceso de adoctrinamiento para hacer lo que en esta iglesia quieren hacer de ti. No, se trata de entrar en un proceso de transformación por el Espíritu Santo y su palabra para hacerte cada vez más como Cristo. Ese es el objetivo principal. De hecho, nos enseña Romanos 8:29 que para esto fuimos predestinados, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. La voluntad de Dios el Padre es que tú y yo cada vez seamos más como Cristo. Esa es su voluntad. Así que el discipulado tiene que ver más con eso que con un sentido de solo conocer y aprender, sino de tener una comunión directa con Dios a través de Cristo para ser moldeados en el camino del Señor. ¿Saben, mis hermanos, lo que significa cristiano? ¿Saben lo que significa ser cristiano? O el término de la palabra cristiano. En ocasiones pensamos, claro que sí, hermano, cristiano es el seguidor de Cristo, cristiano es el que sigue las enseñanzas de Jesús. ¿Saben? No, hermanos. La palabra cristiano en el griego original, que nos aparece en las Escrituras en el libro de Hechos, significa uno como Cristo. Eso quiere decir que aquellos hombres y mujeres que caminaron en la fe de Jesús, caminaban de tal manera que eran un reflejo del caminar de Cristo entre los hombres. Jesús estuvo en medio nuestro por 3 años y medio en su ministerio. 3 años y medio. El primer año de su ministerio es el año de inauguración, el segundo año el año de popularidad y el tercer año el año de oposición. Pero en esos 3 años Cristo reveló al Padre, manifestó cómo se debe vivir la vida cristiana. Y por lo tanto, dice el apóstol Pedro, debemos seguir sus pisadas. ¿De quién? De Cristo. Cristo es a quien debemos imitar. Y por supuesto imitamos de los demás lo que esos demás imitan de Cristo. Como lo dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Bien, entonces el respeto mutuo y el amor los unos para con los otros es el primer punto a observar, porque de nada sirve que crezcamos en conocimiento, de nada sirve que adquieras sabiduría si no hay amor. Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13 que si conociéramos todos los misterios, si pudiéramos conocer todas las profecías, pero no tengo amor, entonces nada soy. De nada sirve el conocimiento que adquirimos si no se manifiesta en acción, si no se manifiesta en nuestro caminar con las personas que nos rodean. Por eso Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Podemos darnos cuenta que aquí el apóstol Juan está tomando en cuenta el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es sumamente importante para poder ser cristiano. Y el nuevo nacimiento no es un acto que proviene de la fe humana en términos de obras y acciones que nosotros realizamos. Es un acto soberano de Dios. ¿Saben qué pasa cuando una persona es salvada? Cuando realmente un creyente ha venido a los pies de Cristo. Suceden 3 cosas que son irreversibles. Esa persona ha sido regenerada. Significa que ha sido hecha una nueva criatura. 2, esa persona ha sido sellada con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y 3, esa persona ha recibido el Espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. En otras palabras, alguien que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha sido sellado y ha sido adoptado como hijo. Y para eso no hay marcha atrás. Y fue algo que tú no hiciste, lo hizo Dios por ti. Eso es muy importante, hermanos. Así que nosotros sabemos, ojo con lo que está diciendo Juan, que pasamos de muerte a vida
¿no? Como lo dice Pablo en Efesios 2:1, que estábamos muertos en delitos y pecados y de pronto nos encontramos amando y anhelando las cosas de Dios. ¿Es por qué? Porque hemos pasado de las tinieblas a la luz. Así que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una vez más, una de las evidencias de que has sido transformado por el Espíritu Santo es que hay un amor verdadero por tus hermanos en Cristo. Eso significa que no hay rencor, que no hay odio. Eso significa que las diferencias se solucionan, se hablan, se conversan. Eso es parte del ser discipulado. El ser discipulado no es solamente yo me quedo callado, me guardo la ofensa y perdono. No, también hay que enfrentar las cosas con mucha humildad, con amor, para que la iglesia sea edificada y para que no se dejen asuntos en lo oculto cuando debieron haber sido corregidos. Dice el Señor Jesucristo que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Tarde o temprano, escuchen, todo sale a la luz. Todo. Sea una iglesia chica, sea una iglesia grande, cual sea el tamaño y el número de miembros, no importa. Cuando algo está mal, Dios se encarga de sacarlo a la luz, porque Dios es un Dios de orden. Y esa es la razón por la cual el discipulado es relevante y sumamente importante. Escuchen, no para los pastores, para Cristo. Porque Cristo, dentro de la gran comisión, encomendó el discipulado, el que los creyentes en Él fueran instruidos en el camino del Señor. Tercera de Juan, versículo 5, también dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Una vez más, respeto mutuo y amor unos por otros. Y el Salmo 133:1, que yo creo que ustedes lo conocen, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Una vez más, ¿cómo dice el texto? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, pero ¿cómo? Juntos en armonía. ¿Saben lo que dice Hechos 2:1? ¿Sí saben? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Hechos 2:1 dice que estaban los discípulos unánimes, juntos, esperando y aguardando la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo. Pero está utilizando Lucas dos palabras clave ahí: unánimes y juntos. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos estar hoy juntos aquí. Si alguien llega desde afuera y observa hacia adentro de la iglesia y le preguntan: ¿están todos los de allá adentro juntos? Van a decir: pues sí, están juntos, están en un solo lugar. La pregunta es: ¿pero están en unidad? ¿Realmente están unidos o solo están juntos? Algo que caracteriza al discípulo de Cristo es que no solo buscará estar junto, sino estar unido. Por eso es que Cristo nos hace uno en un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? ¿El pastor? No, es Cristo mismo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que hay un proceso a través del cual debemos ser encaminados para no solo estar juntos, sino para también estar en unidad. Dice el apóstol Pablo: unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sintiendo? Eso significa que mis emociones, mis sentimientos se tienen que apegar a tu voluntad, Señor. Exacto. Algo que produce el Evangelio cuando se ha creído y se ha expuesto fielmente es una transformación total de los afectos de la persona. La persona ya no puede pensar igual. No importa la cultura y el trasfondo que tú tengas, porque la vida cristiana se vive como Cristo dice. Y si tú no estás dispuesto a ser moldeado y transformado por el Espíritu de Dios, entonces estás causando afrenta al Espíritu de gracia. Por eso el Espíritu Santo obra de tal manera que transforma y renueva nuestro corazón. Pero escucha también lo que dice Romanos 12:2. También transforma nuestro entendimiento. Tú y yo venimos a este lugar y probablemente estás pensando: oh, nosotros estamos en una iglesia reformada. La pregunta es: ¿qué tanto ha sido reformado tu entendimiento con el conocimiento que ahora tienes? Porque si tu corazón y tus acciones siguen siendo las mismas, entonces tu conocimiento solo ha quedado limitado a aprendizaje, pero no a una transformación de carácter manifestado en obras. Como dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo sí te puedo mostrar mi fe con mis obras. Ahora, esas obras no implican que son obras para salvación.
lo que está diciendo Santiago aquí es: yo te daré evidencia de que la fe que yo tengo en mi Señor Jesucristo me ha llevado a obrar, me ha llevado a ser diferente. Ahora hablo diferente, pienso diferente, soy de otra forma. ¿Por qué? Porque no me da temor ni me preocupa lo que otros digan, porque como dijo Pablo, si yo aún agradara a todo mundo, no sería siervo de Cristo. Si tu preocupación es agradar a los que están a tu alrededor, entonces no has conocido el Evangelio. Porque el Evangelio se trata de agradar a Cristo. Se trata de que Él sea exaltado en tu vida, en tu corazón. Y eso es parte del procedimiento o del proceso del discípulo. Tienes que dejar de ser quien eras. ¿Saben lo que significa metanoia? Arrepentimiento. Un cambio de mente. Cuando Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en otras palabras, Él está diciendo: tienen que cambiar su forma de pensar, porque mientras sigan pensando de la misma forma, no podrán seguirme. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál será nuestra respuesta? Imagina por un momento, y yo sé que en ocasiones, y sobre todo por el contexto cultural que ustedes manejan, de pronto hay cosas muy arraigadas, muy cimentadas en sus vidas. Pero piensa por un momento a Cristo hablando, predicando a los judíos que para ese entonces tendrían más de 2000 años viviendo bajo la ley, y que de pronto aparece un predicador y les dice: hey, la ley ha sido solo un instrumento para guiarlos a mí, para que no dependan de sus obras, para que no dependan de sus acciones, sino que su fe, su confianza y su seguridad descansen en mi obra vicaria o sustituta en la cruz. Cualquiera diría: oye, estás loco, ¿que no sabes todo lo que los judíos creemos? ¿Que no sabes todo lo que nosotros hemos vivido por siglos, de acuerdo a lo que Moisés nos instruyó y nos enseñó? Además, la ley nos dice, Éxodo 20, que son señales perpetuas a Israel. ¿Cómo te atreves a venir a decirnos que tenemos que cambiar? Bueno, ¿quién era Cristo? ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente, el cual dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. El cual dijo: yo no vine a establecer algo nuevo en términos de transformación solo por obras, sino que yo vine a establecerles un nuevo camino por gracia para poder alcanzar la salvación. La pregunta es, hermanos, ¿cómo vamos a disponer hoy nuestros corazones para recibir la enseñanza de Cristo? Porque Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y por lo tanto, hermanos, tenemos una oportunidad diariamente de poder servirnos los unos a los otros. Ahora veamos también las responsabilidades colectivas en Efesios 5:21, porque quiero que escuchen, por favor, cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, tenemos una responsabilidad colectiva como iglesia, no solo en lo individual, sino todos juntos. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Yo les podría preguntar hoy: ¿a qué venimos? Y probablemente pensamos: a aprender de la palabra. Bueno, eso es buen punto. ¿A qué más venimos? A convivir, a tener coinonía, comunión. ¿Okay? ¿A qué más venimos? A poner en práctica los dones, los principios bíblicos. ¿Ok? Todo eso suena bien. Pero ¿qué les parece? ¿A qué venimos a la iglesia? A continuar adorando. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, venimos a seguir adorando, porque es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Un verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Y no adora hasta que está en la iglesia, sino que su vida es una continua adoración a Dios, un sacrificio constante a Cristo. Eso es lo que Él espera de ti, eso es lo que Él espera de mí. Así que tenemos responsabilidades colectivas, y Efesios 5:21 nos da la primera de ellas. Nos dice el texto en Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra temor, cuando escuchamos la palabra reverencia, cuando escuchamos la palabra obediencia, inmediatamente pensamos en temas de rigor, de limitación, de sujeción. Pero quiero que entendamos algo: Cristo nos ha hecho libres.
Pero en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres del pecado, de la condenación y de la esclavitud, por el otro lado, el Señor también nos exhorta a tener temor de Él. Y una de las características que debe haber en nosotros como iglesia es que exista un temor de Dios. ¿Qué entendemos por temor, bíblicamente hablando? ¿Miedo? ¿Pánico? ¿O reverencia y respeto? Eso es lo que Dios demanda. Reverencia y respeto a Él. De igual forma, 1 Pedro 2:13 nos dice lo siguiente. 1 Pedro 2:13, y después vamos a ir a 1 Pedro 4:10, pero ahorita 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, una vez más, ¿por causa de quién? De Cristo. ¿Quién es Cristo? La cabeza de la iglesia. Por causa de Él, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Una vez más, tenemos dentro de las responsabilidades colectivas de la iglesia, no solo el someternos unos a otros en el temor del Señor, sino también que por causa de Cristo, el testimonio de Cristo y lo que Cristo demanda y espera de nosotros, debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ahora, hay aspectos en los cuales nosotros debemos usar el criterio bíblico y espiritual, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Va a haber asuntos o aspectos donde no debemos someternos a lo que las autoridades promuevan o pidan. Por ejemplo, ¿cuál de ellos? Pensemos en la legalización del aborto. ¿La iglesia va a decir amén a eso? No. ¿La iglesia va a estar a favor también del matrimonio igualitario? Tampoco. Porque son principios que están violentando la voluntad de Dios manifiesta en las Escrituras. Entonces debemos de usar discernimiento, porque en ocasiones pensamos, es que la Biblia dice en Romanos capítulo 14 que nos debemos someter a todas las autoridades, entonces hay que hacer todo lo que ellos digan. No, hay que filtrar todo a través de las Escrituras, porque no todo lo que las autoridades de este mundo promueven es bíblico. Y por lo tanto, cuando la autoridad promueve o pide algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, tu respuesta debe de ser, no me sujeto a eso, aunque eso te cueste la vida. Esa es la razón por la cual muchos creyentes antes de nosotros murieron como mártires. ¿Cuántos hermanos nuestros creen que han muerto a lo largo de 19 siglos con su fe en Cristo? Muchos. ¿Cuántos de ellos pudieron haber escapado de haber sido comidos por bestias en el circo romano solo al decir César es Dios? Pero no estuvieron dispuestos a ganar el mundo porque ellos querían ganar la eternidad. Ellos amaban a Cristo, amaban lo que Cristo ofrecía, y nosotros debemos tener el mismo anhelo. 1 Pedro 4:10, que les dije que lo leeríamos también, nos dice lo siguiente. Cada uno, podríamos pensar qué significa cada uno. Vamos a hacerlo participativos, hermanos. ¿Qué significa cada uno? ¿Qué entendemos por cada uno? ¿Todos? ¿Sí? ¿Pueden por lo menos hacerme así? Ok. Entonces, todo uno es todos. Eso implica entonces que cada uno de nosotros, fila por fila, silla por silla, ha recibido un don, por lo menos, de parte de Dios. ¿Y qué nos dice ahí? Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces sí, venimos a la congregación a adorar al Señor, pero venimos también a ministrarnos unos a otros con los dones que hemos recibido. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos los dones que tenemos, o el don por lo menos que tenemos de parte del Señor. ¿Y qué tengo que hacer con ese don? Ponerlo por obra y en práctica para edificar a los que están a mi alrededor. Y los que están a mi alrededor pondrán en práctica los dones que tienen para edificarme a mí. Y esa es la manera en la que el cuerpo crece. No todas las responsabilidades del pastor, no todas las responsabilidades son de los líderes, no todas las responsabilidades son de los ancianos, sino que hay una responsabilidad inherente o que le pertenece a cada creyente de edificarse mutuamente. Y en eso se tiene que trabajar, exhortándonos, por ejemplo, ¿a qué más? No dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, y no sé quiénes sean, pero no debemos dejar de congregarnos, hermanos. ¿Por qué? No, mira, yo tengo mi relación con Dios. Yo leo la Biblia en casa, yo oro en casa, canto mis alabanzas. No tengo que ir a la iglesia. Es más, en el libro de Hechos se reunían en casas. ¿Para qué tengo que ir a ese lugar? La respuesta es muy sencilla. Para poner por obra lo que Dios te ha pedido. ¿Cómo vas a edificar a otros si solo estás entre tus propias paredes? La voluntad de Dios es que seamos perfeccionados. Porque aunque todos me vean tan serios como me están viendo, yo sé que en ocasiones hay dificultades, que puede haber de pronto diferencias y que están ahí. La pregunta es, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a lidiar con eso si solo lo esquivo, si solo le doy la vuelta? No, el Señor me manda a enfrentar esas cosas con madurez. ¿Saben lo que significa madurez? Que aunque yo haya sido la parte afectada, mi madurez en Cristo y por amor al Señor y por amor al cuerpo de Cristo, voy a ir con la persona que me lastimó a mí y voy a arreglar las cosas. Porque Cristo es digno de eso. Y si no lo veo desde esa perspectiva, entonces yo soy el infantil. Y no he crecido y no he madurado. Es que pobre de mí, ¿no sabes lo que me hicieron? ¿No viste cómo me vio ni me saludó hoy? Bueno, esas cosas pueden pasar. Pero recordemos una cosa, un discípulo no pone sus ojos en las circunstancias, sino en el Señor. Por eso Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2 nos dice y nos recuerda, puestos los ojos en Jesús. No dice, pon tus ojos en el que está a tu lado. Es más, tú puedes venir y sentarte y decir, yo soy mejor que el que está aquí a un lado. Peco menos, me va mejor. Mira nada más qué bendecido soy al lado de este o de esta. Pero sabes, compárate con Cristo. Abre las Escrituras y compárate con Él. Y te vas a dar cuenta, al igual que yo, cuánto nos hace falta para llegar a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Otra de las responsabilidades que debemos de tener, hermanos, es 1 Corintios 10:32. El no ser tropiezo para otros, el no ser una piedra de tropiezo para las personas que nos rodean. Dice este texto, que en el contexto que estamos hablando hoy tiene que ver precisamente con no hacer caer a otros. Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a menonitas, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? A nadie debes de ser de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo contrario? Debo ser de edificación. Eso es lo que Dios espera de ti. Que tú seas un instrumento de edificación y no de destrucción. Que hables bien y no mal. Que bendigas y no que maldigas. Que tus acciones reflejen piedad. Eso es lo que Dios espera de ti. Pero Dios espera que hagas algo, no que te quedes quieto y pienses, bueno, si solo me quedo quieto y no hago nada, la gente va a preguntar, ¿amas a Dios? Predícame el Evangelio. Así no va a pasar. Tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Tenemos que ir como Jesús lo hizo, en medio de lobos. Tenemos que ir en medio de personas que van a estar en contra nuestra. Hermanos, no esperemos un buen trato por un mundo que crucificó a Cristo. Tenemos que entender que va a haber resistencia, va a haber oposición. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo también padecerá persecución. Y como dice Pedro, no creas, es que esto es sorprendente lo que me ha pasado a mí. Hermanos, estos vituperios van pasando en todo el mundo a todos los hermanos. De una u otra forma, siempre hay persecución. La diferencia es dónde están puestos tus ojos. ¿En las circunstancias? ¿O en Cristo y sus promesas? Una responsabilidad más dentro de nuestro discipulado y congregante, o como congregante, es la alabanza y la ayuda mutua. Y quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 13. Déjenme ver si es ahí, a ver si no me equivoqué. Un segundo. Sí, está bien. 13, versículo 16, 15 y 16. Vean lo que dice 15 y 16 de Hebreos 13. Hoy, ¿qué hicimos antes de que me cedieran el espacio aquí por parte del pastor Dani?
adoramos a Dios, ¿verdad? Con cánticos. Miren lo que dice aquí. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre. Siempre. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de Él. ¿Qué ofrezco? Sacrificio de alabanza. ¿Sabes qué es sacrificio? Implica el que te olvides por un momento de qué van a pensar de mí y abras tu boca y levantes tus manos y digas: eres santo, Señor, eres digno de ser alabado, de ser adorado. Eso es un sacrificio, porque te cuesta y me cuesta. En lo natural no queremos hacerlo, pero una mente transformada y afectada por el Evangelio y el Espíritu Santo nos dice: adóralo, adora al Mesías, adora a Cristo, adora a tu Redentor. Y no por estar: Señor, te amo. Pues no puedo estar así. Tengo que mostrar el verdadero amor por Cristo. Tiene que haber pasión en nuestros corazones. Dice la Escritura: por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermanos, Cristo padeció esa cruz con gozo en su corazón, sabiendo que vería linaje, la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ofreciendo sacrificios vivos de alabanza y adoración al Señor. ¿Cómo podemos estar ante tal regalo precioso de salvación como si nada? No importa lo que diga el de al lado, no importa lo que piensen de ti. Si quieres postrarte, póstrate. Te quieres hincar, híncate. Quieres levantar tus manos, levanta las manos, porque lo haces para Él, no para agradar a los que están a tu lado. Y si te nace del corazón, hazlo. Si agradas a Cristo, ¿qué más? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, escuchen, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16, clave del discipulado: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué nos dice aquí? Se agrada a Dios. Me encanta cuando Cristo dice: mi Padre siempre está conmigo, porque hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres que el Padre esté contigo? Haz lo que a Él le agrada. Haz lo que a Él le agrada. La alabanza, la adoración es algo que Cristo merece, porque Él es, escucha por favor, el único digno de recibirla. No hay ser creado que pueda merecer la gloria, el honor y la honra. Solo Cristo encarnado, solo Él. Y a ningún otro, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se halló digno de desatar sus sellos. Y dice Juan: y lloraba yo mucho. Imaginen al apóstol Juan, un apóstol, hermanos, llorando porque dice: no se halló a nadie digno. Y él mismo sabe que es indigno. En los tiempos de Isaías, probablemente el profeta o el hombre más santo en Israel fue llevado, capítulo 6 de Isaías, a la misma presencia de Dios y dice: muerto soy porque mis ojos han mirado o han visto a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de entrar a su presencia. ¿Cómo te has de presentar? Con una mente y un corazón que no está limitado a los conceptos del hombre, sino que entiende una cosa: vengo junto con todos mis hermanos a adorar, a exaltar, a cantarle, a postrar mi corazón delante de aquel que en toda la creación se halló como el único digno de desatar los sellos del Apocalipsis. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento ante esa gloriosa verdad? Tenemos que cambiar. Eso es parte de reformar nuestras vidas. No estamos diciendo: tienes que irte a la línea del libertinaje y todos brincando. No. Dios es un Dios de orden. Pero tiene que haber una expresión desde lo más profundo que diga: aleluya, Señor. Porque entiendes quién es Él, que Él es el vencedor, que Él es el león de la tribu de Judá. Es Cristo, hermanos, y solo la gloria para Él.
Dentro de nuestras responsabilidades también como la iglesia debemos congregarnos regularmente. ¿Todos están bautizados en agua? Pues quiero pensar que sí, porque si no los escucho no sé. Pero ustedes como cristianos y fieles creyentes en una iglesia local son responsables de asistir regularmente a una iglesia. La escritura no puede ser más clara, ¿verdad? En Hebreos 10:25 al respecto, algo que ya citamos. Debemos dejar a un lado la costumbre de no congregarnos y comenzar a congregarnos porque es lo que espera el Señor. ¿Saben por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque Cristo convoca a su pueblo. Cristo convoca a gran asamblea el primer día de la semana para adorar colectivamente al Señor. La iglesia del primer siglo se congregaba todos los domingos, aunque sabemos que el término o nombre de domingo aparecen hasta que surge el calendario gregoriano. Domingo o lunes de luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter. Sabemos que son nombres de ídolos y que son nombres de los dioses romanos, pero al final, dentro del orden cronológico de los días de la semana, el domingo es el primer día de la semana. Y la iglesia se reúne el primer día de la semana. Pastor, ¿pero qué no acaso la ley moral, la cual no vino a abolir Cristo, nos dice que debemos reunirnos el último día de la semana y no el primero? ¿No deberíamos ser de aquellos que guardan el sábado y no el domingo? ¿Qué van a responder sus pastores? La razón por la cual nos congregamos en domingo y no en sábado, primero, Shavuot, en este caso estamos hablando de Shabbat. Shabbat significa reposo, no significa sábado. La palabra sábado no existía. Shabbat es reposo, y el día del reposo es el último día de la semana según la ley de Moisés. Es cierto, y Dios santificó ese día, por supuesto. ¿Y por qué razón entonces nosotros no nos congregamos en sábado sino en domingo? Es decir, ¿por qué no en el último sino en el primero? Por las siguientes razones. Cristo mismo dijo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En primer lugar, Él toma autoridad de todo lo creado. En segundo lugar, Él dijo, el día de reposo fue creado a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Es decir, los fariseos pensaban que el día de reposo era más santo incluso que los hombres, en ese sentido. Pero la razón principal por la cual la iglesia se reúne ahora el primer día de la semana es porque Cristo resucita el primer día de la semana, marcando así las primicias en todo bajo el nuevo pacto. Y además de que está siendo Cristo la primicia para el Padre de la resurrección, porque Cristo es el primero en resucitar entre los muertos, ¿estamos de acuerdo? Cristo es la primicia y por lo tanto Él está estableciendo un patrón. Y a partir de ahí la iglesia, nos encontramos a los apóstoles reunidos el primer día de la semana. La primera vez que llegó Cristo con ellos no estaba Tomás. Tomás no lo vio. Y entonces le dijeron, ¿qué crees? Estuvo el Señor aquí con nosotros. Y Tomás dijo, mira, si yo no puedo meter mi mano al costado y yo no puedo meter mi dedo en la herida de sus manos, yo no voy a creer. Y dice el mismo texto en los evangelios. 8 días después estaban otra vez reunidos el primer día de la semana y se les apareció el Señor estando Tomás ahí con ellos. Pero en Hechos 27 dice además, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la noche, como va a pasar hoy. Entonces, hermanos, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana. ¿Y los primeros creyentes eran gentiles? Eran judíos. ¿Estaban en desobediencia? No. Cristo les dio ese permiso, por decirlo así, a través de su resurrección y hasta a través de establecer ese día como las primicias para Dios. Bajo la ley era lo último, bajo el nuevo pacto es lo primero para Dios. Amén. Amén. Siguiente, ayudar a preservar el evangelio. ¿Alguna vez han dicho amén? Amén. Amén significa así sea. Si yo les digo Cristo es glorioso, ¿dirían amén? Amén. Entonces, ¿por qué callan? Ayudar a preservar el evangelio, dice usted, yo no quiero aménes, ¿ok? Nada más es
Por ahí un chiste local que me platicaron. Usted como cristiano bautizado y miembro ordinario de una iglesia, escuchen, son responsables de proteger, preservar el evangelio y el ministerio del evangelio aquí en la iglesia. Hoy en la noche vamos a hablar acerca del evangelio. Después de esta sesión de discipulado, que esta es solo para los congregantes, tendremos un tiempo que creo es abierto para hablar del evangelio, y todos somos responsables de preservar el evangelio. Ahora bien, yo les pregunto, una vez que ustedes están aquí y escuchan las verdades del evangelio, la pregunta sería, ¿es necesario continuar evangelizándonos entre nosotros? La respuesta es sí y no. La respuesta es sí, porque nunca debemos olvidar el evangelio. La respuesta es sí, porque tú frente al espejo te lo deberías estar predicando. Porque el peor pecador que debes conocer eres tú mismo. Tu peor enemigo es cuando te ves en el espejo. Entonces, la segunda parte de no es porque aquí ya no va a haber más campo misionero. Tenemos que salir, llevar el evangelio a las personas que nos rodean, a las comunidades que están a nuestro alrededor. Pero es que no van a escuchar, es que no les interesa. Y probablemente, y lo entiendo, por el contexto en el cual ustedes se encuentran, pero lo mismo que les sucedió a los primeros creyentes, es algo similar a lo que ustedes están viviendo. Es decir, imagina por un momento a judíos predicando algo que no era la ley de Moisés. ¿No acaso se ganaron la enemistad, la murmuración, la crítica, el rechazo? ¿Pero qué hicieron? ¿Confiaron en ellos? No. Descansaron en el Señor. Señor, tú nos invitas a predicar esto, lo hacemos, los resultados dependen de ti, no de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Ser fieles a lo que se nos encargó. Oye, pero es que nadie se convierte. Bueno, 104 años predicó Noé y tampoco. Y no por eso dejó de ser fiel. Piensa entonces ahora en el asombro de Pablo, cuando en Gálatas capítulo 1, una iglesia ahora sí gentil, no judía, cuando dice en el versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado la enseñanza de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Ahora, quiero que notemos una cosa. En este caso específico, Pablo no está reprendiendo a los pastores de la iglesia de Galacia. Está reprendiendo a la iglesia, a los congregantes, porque se dejaron influenciar a través de seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente que se introdujo en el primer siglo en la iglesia cristiana? A la luz de lo que Pablo confronta en Gálatas. Las obras. El querer volver a los mandamientos, a guardar la ley para poder ser salvos. La ley nada perfeccionó, dice la Escritura. Es por lo tanto que el nuevo pacto está establecido, como dice el autor de los Hebreos, sobre muchísimo mejores promesas. Porque la ley dice, haz para que puedas salvarte. El problema es que nadie se va a salvar así, porque nadie puede guardar las obras de la ley. Incluso el mismo Pablo en Gálatas, cuando dice en cuanto a la ley, irreprensible, cualquiera diría, oye, él sí se pudo salvar por la ley. No, él está hablando de lo externo, porque él mismo reconoce en Romanos capítulo 7 que la ley vino a ser realmente el mandamiento que era para vida, para él. Cuando él lo predicaba, vino a ser para muerte, cuando fue expuesto ante esa ley. Porque él dijo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Por eso enseña Romanos capítulo 3 versículo 19 que el conocimiento de la ley da el conocimiento del pecado. La ley tiene esa función, pero a su vez tiene la función de dejarte convicto como transgresor bajo esa ley, y por lo tanto el entender y saber que nadie podrá salvarse a través de la ley moral de Dios. Piensa en un momento cuán perfección se halló en Jesucristo. Meditaba yo el otro día con los hermanos de la iglesia. ¿Te imaginas, María? Aquí veo a muchas hermanas con sus bebés. Pero ¿te imaginas lo que fue para María el tener un hijo que no pecara? Todas las mamás dicen, ¡ay, gloria al Señor! Pero no se escapó, tuvo más hijos. Pero imagina de pronto, por un momento, a María con un bebé que no peca.
con un niño que va creciendo y no peca, con un adolescente que no peca, que no te estás preocupando de, te dije que llegaras a las 8, igual a las 10. No te preocupas de nada de esas cosas. Ay, a ver si no se fue a tomar con sus amigos, a ver si no se fue de rebelde, a ver si no fue a hacer aquello. No, jamás se preocupó de eso. Porque Cristo fue perfecto. Cristo fue perfecto en todo. Pero por el otro lado, nosotros sí somos pecadores. Y nosotros sí necesitamos de esa gracia del Señor para poder ser salvados. Cristo no pudo ser condenado, Cristo no pudo ser retenido por la muerte, porque Él fue la Pascua ofrecida por nosotros. ¿Por qué razón se ofrecían animales en el Antiguo Testamento? Porque el animal es una víctima inocente y el animal no peca. Cristo no pecó y era inocente, llevaba nuestra culpa, pero Él no era culpable. Por eso la muerte no lo pudo retener. Mientras Satanás pensaba que al tenerlo ahí podría castigarlo eternamente por el pecado nuestro, se le olvidó lo que dice la Escritura: el alma que pecare esa morirá. Y Jesús jamás pecó. Así que Él pudo salir libre de los dolores de la muerte. Pero nosotros, ¿qué pasa? Si no somos justificados por Cristo, no podremos ser justificados por nuestras obras y por lo tanto no hallaremos salvación, sino que encontraremos un horrendo hervor de fuego que devorará a los adversarios de Dios. Todo aquel que se encuentre aún en una iglesia cristiana, pero que no ha nacido de nuevo, tendrá su destino en el lago de fuego. Dice Charles Spurgeon: qué terrible sería irse al infierno desde las filas de la iglesia, pero más aún irse desde el púlpito. Wow. Personas no regeneradas, pero enseñando verdades bíblicas. El enseñar la verdad no te hace salvo, pero los frutos darán evidencia de la conversión. Ojo con lo que dijo Cristo: por sus frutos los conoceréis. Él no dijo por sus dones, Él no dijo por esas señales maravillosas que puedan hacer, no, por los frutos. Porque los frutos provienen de dentro, de un corazón y una mente transformadas por el Espíritu Santo. Así que debemos ayudar a preservar el Evangelio y no ser como los Gálatas, que fácilmente se dejaron llevar por otro mensaje. Gracias a Dios, esta iglesia está conociendo el camino de la verdad de las Escrituras. Pero lo más importante es poner en práctica lo que esto pide y no solo memorizarlo. Debemos compartir con los de afuera el Evangelio también, es importante. Nos ha concedido a nosotros Dios la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Alguien aquí ha ido a la embajada de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Alguien que haya tramitado una visa? Ok. Cuando van a la embajada, todos los que están ahí representan ¿a qué país? En este caso, Estados Unidos. A los Estados Unidos. Entonces, tú y yo estamos representando como embajadores al reino de los cielos. ¿Qué se debe hallar en nosotros cada vez que nos ven? Frutos piadosos dignos de la gloria del Señor, siendo un reflejo de Cristo. Entonces, ¿cómo caminó Cristo entre nosotros? Siendo un fiel discípulo de su propio Padre. ¿Cómo debemos caminar nosotros? Siendo fieles discípulos de Cristo. Esa es la manera en la que debemos ser hallados. Recordemos que todo cristiano ha sido reconciliado y así cada cristiano ha recibido este mensaje de reconciliación. Escucha bien, si tú no estás predicando a otras personas el Evangelio, si no estás tomando el tiempo para instruir a otros en el camino del Señor, estás pecando contra Cristo. Pero, hermano, ¿de verdad? ¿Sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Ahora esa parte dices, ok, el punto está en que hemos recibido una comisión. ¿Saben cómo Dios salva a los pecadores? Ya van a decir, sí, por gracia, a través de la fe. Sí, no, pero ¿saben cómo Dios salva a un pecador? La fe viene por el oír y el oír por la... Entonces a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Y quién va a predicar? ¿Una muda bestia como con el profeta Balaam? No. Digo, si usó un burro, nos puede usar a nosotros. Nos va a usar a nosotros, hermano. A la iglesia. Dios te equipa y te capacita a ti para que anuncies sus virtudes, para que seas un instrumento de Él. Esa es parte del discipulado. Nosotros somos discípulos que discipulan. No importa la madurez y el tiempo que tengas en Cristo, sigues siendo discipulado.
y sigues discipulando, porque ese es un proceso que nunca termina. Por eso dice Filipenses 1:6 que podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en un proceso de transformación. La próxima vez que te pregunten, hermano, ¿cómo estás?, vas a decir, en construcción. Porque es el proceso en el que estamos, hermanos. Dios sigue construyendo su iglesia. Somos piedras vivas. Pero ojo lo que dice la Escritura. Pero mire cada quien cómo sobreedifica. Esa es una responsabilidad personal. ¿Cómo edificas tu vida cristiana? Bueno, los pastores estarán para estorbarte, para instruirte, para corregirte, en ocasiones disciplinar, pero para guiar. Pero cada uno de ustedes toma la determinación de hacerlo o no. Eso es personal. Tú no podrás llegar aquel día y decir, Señor, es que no hice todo eso porque el pastor nunca me estorbó. El Señor te va a decir, ¿y mi palabra? ¿Hiciste caso omiso a ella? Tú estuviste expuesto a las Escrituras cada domingo. ¿Qué hiciste con esa palabra? ¿Qué hiciste con eso que te di? Así que tiene que existir, hermanos, escuchen por favor. Si quieren que esta iglesia crezca sólida, firme, establecida sobre la roca que es Cristo, tienen que trabajar en ser verdaderos discípulos de Cristo, preocupándonos genuinamente y sinceramente por la vida espiritual de los demás. Es una especie de, acabo de voltear y veo que tal hermano no ha llegado, que tal hermana no pudo venir. Y la preocupación es, después, inmediatamente, una llamada, un mensaje, ¿cómo estás? No te vi, ¿todo bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Eso es parte de la preocupación del cuerpo. Eso no es de, bueno, pues si el pastor vio que faltó, ¿por qué no lo buscó el pastor? Para eso estamos también nosotros como Grey, como iglesia, porque somos un cuerpo, para ayudarnos los unos a los otros. Dice Hebreos 3:13 lo siguiente: antes, exhortaos los unos a los otros. Pero me gusta lo que dice ahí. Podríamos pensar, sí, lo haremos cada domingo, hermano, con mucho gusto. No. Hebreos 3:13 dice lo siguiente: antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Tú dejas de ser cristiano cuando sales de aquí? Si no hay reunión el lunes, ¿entonces ya vives para el mundo? No, debemos vivir siempre para Cristo. Siempre somos cristianos. Entonces debemos exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy, dice el texto, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Un cristiano se puede endurecer en su corazón? Claro. Quiero decirles una verdad, hermanos, y con mucho amor, aunque no me vuelvan a invitar. Pero somos personas horribles, terribles, sentidos por todo. Perdón que lo diga así, pero es la realidad del ser humano. Nos sentimos por todo. Oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Pues es que voy como que nadie me hace caso. ¿Y vas a la iglesia para que te hagan caso? Ahí empieza el problema, por supuesto, porque esa persona debe poner sus ojos en Cristo y no en los demás. Ok, pero probablemente es alguien débil en su fe. ¿Y qué deben hacer los maduros? Ayudarlo. Mira, hermano, perdón, discúlpanos como iglesia si no hemos podido estar pendiente de ti, pero mira, te exhorto, te animo, déjame orar por ti. Es más, la próxima vez vengo por ti y me acompañas a la iglesia. Bueno, es parte de lo que tenemos que sacrificar en ocasiones con tal de que otros crezcan en el Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, si el comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, entonces no la como. Él no dice, pues no me importa, mi fe me es suficiente para comer carne, que aunque haya sido ofrecida a los ídolos, yo sé que un ídolo nada es en este mundo y que con la oración se santifica. Me como mi buen corte de carne. Si Pablo hubiese pensado en sí mismo de manera egoísta, eso hubiera dicho. Pero él dijo, si el hacer eso hace tropezar a otro, por amor a Cristo, entonces no lo hago. Eso es madurez. Madurez es poner antes o por sobre tus propios deseos, los deseos de otros, con tal de agradar así al Señor. Wow.
Entonces, ser discípulo implica comenzar por el principio. Y probablemente muchos en este momento están pensando, nosotros estamos reformándonos, somos una iglesia que está caminando en una doctrina bíblica. ¿Qué es lo primero que Dios demanda de todos nosotros? Y en ese instante pensamos, bueno, hay que reformar la soteriología, entender que no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia, aclarar los conceptos, ponerle orden a las doctrinas y entonces comenzar una transformación en la mente. ¿Y por qué no regresamos todo eso? Y comenzamos por, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque si sé todo lo demás, pero mi corazón sigue orgulloso, mi corazón no ha sido transformado, entonces ahora seré intelectualmente, con sana doctrina, orgulloso. Y de nada va a servir eso. Y lo peor de todo es que ese conocimiento ahora te va a hacer creer y pensar que eres superior a los demás. Porque la sana doctrina humilla. La sana doctrina te pone en el piso como lo que somos, y la Biblia nos describe: gusanos. Perdón por el término, así lo dice Reina Valera. Pero hermanos, eso es lo que enseña la sana doctrina. Sutilmente Jesús fue tan bondadoso en sus palabras, porque Él lo dijo algo así como: porque separados de mí nada podéis hacer. Ay, Señor, gracias por tus hermosas palabras. Pues sí, gracias. Ahora, yo creo que aquí todos tienen unos bebés muy hermosos, todos muy bonitos, pero ¿te sentirías ofendido u ofendida si yo me acerco y veo a tu bebé, que tú lo ves con unos ojos de amor y lo ves tan bello y tan hermoso, y te dijera: mira, está precioso tu niño, está preciosa tu niña, pero sabes, creo que tiene que nacer de nuevo? Te sentirías ofendido y ofendida, porque dirías: espera, pero es que yo le amo así como es. Jesús sutilmente nos está diciendo eso. Al decir tienes que nacer de nuevo, te está diciendo a ti y a mí, aunque te sientas la última Coca-Cola del desierto, te está diciendo lo siguiente: así como estás, no vales nada, no eres nada sin mí, estás perdido. Eres por naturaleza hijo de ira, atesorando ira para el día de la ira. Estás en enemistad con Dios y estás destituido de su gloria. ¡Wow! Eso es lo que me enseña la sana doctrina. La cerviz, que es la parte de aquí atrás de la cabeza, se humilla y dejas de estar creyéndote en el gran ungido de Dios, te quebrantas, te humillas y dices: Señor, perdóname por haber pensado que yo había sido parte de todo esto. Perdóname. Entonces el corazón es quebrantado con la ley y el Evangelio restaura el corazón quebrantado. Ahora hay responsabilidades con el pastor, hermanos. Mañana recuerden leer al pastor con ustedes, no se preocupen. Hebreos 13:17. Vean lo que dice el texto. Hermanos, no olviden traer sus Biblias, por favor. Hebreos 13:17 dice: durante el tiempo de pandemia, estoy seguro que a todo lugar al que iban para comprar sus víveres, Aurrera, Walmart, Sam's, Costco, lo que sea, no se les olvidaba el cubreboca, porque si no, no los dejan entrar. No deberían dejarles entrar sin Biblia, hermanos, aquí a la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque lo merezcan. No, la verdad es que no. Digo, no me refiero a Dani y a Kenny, no me refiero a ustedes, pero somos igual de pecadores todos necesitados de la gracia del Señor. Dios nos ha conferido un oficio y un rol que tenemos que cumplir, sí, pero eso no nos hace ni más ni mejores. Todos somos comprados por la sangre del Cordero. Pero ven lo que dice aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos
velan por vuestras almas. Entonces hay una razón bíblica por la cual debes someterte y sujetarte a tu pastor o a tus pastores. Porque ellos velan por ti. Porque Dios les ha dotado y capacitado para cuidar de ti. No es porque nada más se le ocurrió al Señor. Es porque ellos velan por vuestras almas. Pero ojo, pastores, como quienes han de dar cuenta también. Entonces, ciertamente el Señor demandará de cada pastor qué hiciste con la grey que puse a tu cuidado. Pero por el otro lado, a cada uno de nosotros se nos responsabilizará de cada uno de nuestros propios pecados. No puedes culpar al pastor por tu propia vida de pecado. Y ojo con lo que voy a decir, no podemos llevar doble vida. No podemos ser una cosa en la iglesia y otra en el hogar, y otra en el trabajo. Tenemos que ser íntegros, porque a santidad nos llamó el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿La santidad es necesaria? Sí. ¿Y sabes quién va a trabajar en tu santidad? Tú mismo. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de tu santidad, de tu obediencia, de tu sometimiento al Señor. Entonces, algo que tienes que hacer para trabajar en ese proceso de santidad delante del Señor es obedecer y sujetarte a tus pastores, porque ellos velan por ti. Y además te dice en la segunda parte del texto, del verso 17, para que lo hagas con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Segunda de Tesalonicenses 3:1, hermanos. No sé cuánto tiempo me queda, hermano. Tome su tiempo. Gracias. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Cómo gobiernan los ancianos aquí? ¿Bien? Pues ya, no, ¿tampoco van a decir eso? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No todos los ancianos en una iglesia van a predicar y enseñar, porque no todos los ancianos tienen los mismos dones. Pero en este caso está diciendo que todos los ancianos sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque tienen la responsabilidad de preservar la pureza del Evangelio y de transmitir la enseñanza de Cristo a su iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué tienes que estar haciendo por los pastores? Orar por ellos, para que Dios los use. Señor, usa al pastor que predicará este domingo. Habla a tu iglesia a través de él. Guárdalo, Señor. Líbralo de todo mal. Protege a su familia. Que él pueda enfocarse en tu palabra, en el mensaje, para ser edificados por el Señor. Pero no, salimos del culto, lunes a sábado, llegamos el domingo y, que hay que orar, ¿verdad? No. Tenemos que estar buscando constantemente del Señor y estar intercediendo, y principalmente por los ancianos y pastores de las iglesias. Normalmente Satanás ataca las cabezas, hermanos. Por eso esposas deben estar también orando por sus esposos, y esposos deben estar orando por sus esposas. Hebreos 13:18 además dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces tenemos al autor de Hebreos, tenemos a Pablo pidiendo que se ore por ellos. Cualquiera de nosotros pensaría: ¿Pablo necesita que se ore por él? Claro, porque era igual de débil que tú y que yo. Y todos necesitamos la oración, porque el poder no está en la oración, sino en el Dios que la responde. Ahí está el punto. Y ahora veamos las responsabilidades de la iglesia hacia el pastor. Seguimos. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ok, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia para con los pastores? Reconocerlos. ¿Quiénes son? ¿Qué función hacen? El valor que tienen para la iglesia local. Y entonces cuidar de ellos.
Porque normalmente decimos, no, los pastores que nos cuiden a nosotros. Sí, pero hay una responsabilidad de la iglesia de velar por el cuidado y la salud espiritual de sus pastores. Normalmente los pastores, desconozco cómo sea aquí, pero normalmente se pueden parar al final del culto allá en la puerta y despedir a la iglesia y preguntar cómo están, probablemente orar por alguien que tenga alguna necesidad. La pregunta es, ¿cuándo fue la ocasión que te paraste delante de tu pastor y preguntarle, pastor, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Esa es parte que se nos olvida también. Y los pastores también tienen necesidades, también son seres humanos, también tienen sus luchas, también tienen sus pruebas. Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica entonces, y les ruega que haya una buena relación entre ellos y el líder espiritual, el pastor. La palabra de Dios en varias ocasiones, como en 1 de Pedro 2:5, en Hebreos, está hablando a los pastores, y una de las cosas que le dice a los pastores es que hagan lo que Dios les manda a hacer, es decir, ser pastor. Pero que lo hagan con ánimo pronto, que lo hagan voluntariamente y que lo hagan de buena gana. Y ahora, ¿por qué les dice esto a los pastores? Porque a veces lo que le quita las ganas y los desaniman a los pastores son los mismos congregantes. ¡Ay! ¿Será o no será? ¿Saben? Nadie abandona un buen lugar. Es como el matrimonio. Nadie abandona un buen matrimonio, y cuando no hay una sana relación entre el pastor y la congregación, la obra de Dios sufre. Escuchen esto, hay tensión. No hay un buen espíritu de unidad, entonces el enemigo se aprovecha. Y dice Pablo, cuidado con el diablo porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Tenemos un enemigo espiritual, amados hermanos. Los reformados también. Se llama el diablo, la serpiente antigua, el dragón, Satanás. Siempre es dulce, hermanos, la relación que hay en nuestra iglesia, pero debemos cuidar de que todos estemos creciendo en Cristo. Esto es muy importante. No permitiendo que brote una raíz de amargura, porque esta contamina al que la tiene y a los que lo rodean. Nunca murmuren de los pastores. Es mejor ir directamente y decir, pastor, no estoy de acuerdo con esto. Y él hablará contigo y te dirá por qué. Pero nunca murmurar, nunca criticar, nunca juzgar. De hecho, la Escritura dice que cuando se va a juzgar o se va a confrontar a un pastor o a un anciano, dice esto se haga por 2 o 3 testigos. Y además, algo más importante, que esos 2 o 3 que van a confrontar a un anciano tengan por lo menos la misma o mayor calidad moral que el pastor. Porque también puede haber los que no crecen en santidad, no se involucran en los discipulados, son malos congregantes, todo el tiempo, pero eso sí, se levantan en contra del pastor y echan a perder la iglesia. La iglesia, por lo tanto, debe cuidar de los detalles y apagar todo fuego. Escucho murmuración, escucho juicio, escucho crítica. Hey, hermano, hermana, guarda silencio y ve y háblalo con el pastor. Punto. Pero no me contamines mis oídos. Y si es cierto, Dios se encargará de corregir al hermano. Y si debe de estar fuera de la iglesia, Dios lo va a sacar. Pero no fomentemos la división. Lo que quiero es ayudarnos a ver la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor o pastores. Y que ustedes tienen una gran responsabilidad en ello. Y Pablo menciona 2 cosas de sus responsabilidades en relación a su pastor. Dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, es decir, que si va a haber una relación entre ustedes y el pastor, si van a estar en paz entre ustedes, les ruego que los reconozcan y que los tengan en mucha estima, dice la Escritura. Entonces, lo primero es que los reconozcas. Pablo exhorta a la iglesia en cuanto a su actitud y la responsabilidad hacia su vida espiritual, específicamente con el pastor, de reconocerlo y estimarlo. Ahora, reconocerlo no está hablando en términos sencillos de solo verlo y saludarlo. ¡Ay, ahí está el pastor! No. Reconocer que tu pastor es un regalo de Dios para la iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien da dones a la iglesia. Pablo le escribe a los ancianos de Éfeso y le dice: mirad por vosotros mismos y por la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la grey de Dios, aunque está registrado en el libro de Hechos, su despedida en Mileto. Iglesia, entonces reconoce una cosa: tu pastor no está ahí por tu deseo, tu pastor no está ahí porque se eligió por un comité,
Tu pastor no está ahí porque tú votaste. Tu pastor no está ahí por simple casualidad. Tu pastor está ahí porque Dios lo puso ahí, y tú debes entender eso a la luz de la palabra de Dios. Reconocer primeramente que Dios es el que puso ahí a este siervo o a los siervos, y que por lo tanto Dios ama a su iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo. Cristo ama a su iglesia y no va a hacer algo que vaya a afectar a su pueblo y a su cuerpo. Él tiene derecho, por lo tanto, escuchen, Cristo, de decidir a quién le encarga para él la iglesia. Dios puso en tu iglesia a tu pastor y tienes que reconocerlo. Reconoce que Dios lo llamó, reconoce que Dios lo puso en autoridad sobre tu vida espiritual y la vida espiritual de tu familia. Si tú no reconoces eso, tú estás en grave peligro, igual que tu familia. Es igual a una mujer que no se somete a su marido, está en grave peligro, está totalmente expuesta a los peligros externos, y la palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y créanme, no me pidieron que dijera esto, pero es importante que toda iglesia lo sepa. Pensemos en la Trinidad. ¿Quién es el que puso al pastor? Hablando de la Trinidad. ¿Sabemos quién es la Trinidad? Sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿saben quién puso al pastor o pastores de una iglesia? De las tres personas de la Trinidad. Jesucristo. Jesucristo. En los dones de la ascensión de Efesios 4, 11 y 12. Pero es el Espíritu Santo quien lo equipa, quien lo confirma y lo dirige. Solo una persona espiritual se somete al orden del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, la palabra griega de paz quiere decir que está de acuerdo a someterse sin temer ninguna amenaza. ¿Y el espiritual de qué está de acuerdo, hermanos? Está de acuerdo de cómo Dios puso dentro del cuerpo de Cristo en orden como Él quiso. Además agrega el texto que no solo velan por ti, sino que también os amonestan. ¿Saben? El cristianismo se ha vuelto humanista. El enfoque ya no es Dios, el enfoque ahora eres tú, que tú estés bien, que tú te sientas bien. No nos gusta que se nos diga que nosotros tenemos la culpa y que somos responsables ante Dios por nuestro pecado. Porque creen que han sustituido la consejería bíblica por la psicología cristiana. Porque la psicología te dice: ay, pobre de ti, eres víctima de las circunstancias. Y el cristianismo bíblico te dice: hey, tú eres responsable de tu pecado. Pues no nos gusta. A la carne no le gusta. No nos gusta escuchar que muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida son ocasionadas por nuestra desobediencia a los principios bíblicos. Dios puso a tu pastor, por lo tanto, para poner todas estas cosas en tu mente. Ese es el trabajo del pastor. Pararse aquí, exponer la palabra de Dios para que renueve el entendimiento y obedezcas esa palabra. El pastor que tú necesitas no es aquel que quiere agradarte a ti, es aquel que quiere agradar a Cristo. Y esa rara persona que logra percibir lo que realmente necesita, pero Dios sabe lo que necesitamos. El pastor probablemente se equivocará, pero un pastor guiado por el Espíritu de Dios será instrumento de Dios para la edificación de la iglesia local. Así que, hermanos, si tu pastor, sus pastores son fieles predicadores de la palabra de Dios, deben dar gracias a Dios por eso. Uno, porque Dios lo llamó para amonestarte y para cuidar de ti. Pablo le dijo a Timoteo: predique la palabra, redarguye, reprende y exhorta con toda liberalidad. No tengas temor de si te ven feo, como ahorita me están viendo. No tengas temor de las caras que puedan poner. Él simplemente predica, habla. Si te ven mal, te van a apedrear, te van a decapitar, te van a quemar en una hoguera, pero tú estás siendo fiel. Y no te preocupes, un instante después de eso estarás delante del Señor. Mientras que tú, como congregante, entonces debes considerar que lo que te pide la Escritura es que tengas a tus pastores en mucha estima. Superabundante, estímalo, tenlo en mucha estima y amor. La pregunta es: ¿ustedes aman a sus pastores? Siempre que se habla del amor, pensamos que el pastor tiene que amar, el pastor tiene que perdonar, el pastor tiene que aguantar, el pastor tiene que portarse bien, el pastor debe soportar. Pero sabes, no podrás estimar a tu pastor o a tus pastores si no los amas.
Por eso inicié todo este discipulado hablando del amor mutuo que debe de existir. Estoy cerrando con esto. Debes amar a tus pastores por causa de su obra. ¿Cuál obra, hermanos? La obra eres tú. La obra eres tú. Una iglesia que no ama a su pastor se está haciendo un mal a sí mismo. Su obra eres tú. Una vez más, piénsalo. Piensa en esto como lo dice Efesios 5:28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es muy similar el principio. Tú eres la obra de los pastores locales. Entonces debemos siempre dejar de ser un problema de la iglesia y comenzar a ser la solución de la iglesia. Y debemos dejar de ser los que causamos problemas y ser una bendición dentro de la iglesia del Señor. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por recordarnos los principios, los valores bíblicos acerca del discipulado, acerca de nuestro rol y función como congregante y nuestra responsabilidad como congregante para con los pastores. Qué importante es ser discipulados por ti, Señor. Qué importante es reconocer a los que nos presiden, a los que nos guían, aún a los que nos amonestan. Oramos, Señor, porque esta preciosa iglesia de Grace Life aquí en Cuauhtémoc pueda crecer en tu gracia, pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, pero pueda crecer en la práctica de la misma. Visita esta preciosa congregación, Señor. Fortalece a los pastores, sus familias, y ayúdales a seguir adelante en la obra que les has encomendado. Sabemos que estás con ellos, Señor, y rogamos que sus corazones, sus mentes vivan una continua transformación en las verdades de las Escrituras, para que entonces pongan por obra todo lo que han aprendido. Gracias, Señor, por este tiempo y los resultados de esta enseñanza en tus manos. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo para